Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. En esta ocasión nos toca contactar, reconocer y vivenciar la clave genética 48. Esta clave se activa cuando el Sol está a 9 grados del signo de Libra y hasta el grado 15, lo que corresponde según en qué parte del mundo te encuentres a los días que van desde el 2 de octubre hasta el día 7 aproximadamente. Esta clave pertenece al centro del bazo. Si observamos el mapa Rabe de diseño humano, activa el aminoácido alanina y pertenece al anillo codónico de la materia. Junto con las claves 46, 18 y 57. El socio de programación de esta clave es la clave 21. Richard Rad la denomina el milagro de la incertidumbre, y enseguida veremos cómo caminar desde la sombra de la inadecuación hacia la sabiduría a través del don del talento. La sombra de la clave genética 48, la inadecuación. El coeficiente emocional EQ y el coeficiente intelectual IQ son conceptos que todos conocemos, pero hay un aspecto del ser humano mucho más profundo y oscuro que está escondido en lo más recóndito de nuestro ADN, la sombra de la clave genética 48. Dentro de esta sombra yace uno de los temores más primitivos y poderosos que los seres humanos enfrentan. El miedo a no ser lo suficiente. Como humanidad, solemos estar desconectados de nuestro verdadero potencial. En nuestro día a día, encontramos casos excepcionales de personas que parecen haber despertado sus talentos ocultos, llegando incluso a rozar lo milagroso con sus capacidades extraordinarias. Sin embargo, a pesar de estos destellos de grandeza, la gran mayoría de la humanidad sigue atrapada en un letargo, prisionera de los miedos que arrastra desde tiempos inmemoriales. Nos encontramos en un momento crucial de la evolución humana, en una encrucijada donde el cambio no solo es posible, sino necesario. Para poder avanzar hacia este salto evolutivo que se avecina, es indispensable que cada uno de nosotros se enfrente a sus miedos más profundos. La sombra de la clave genética 48 nos obliga a mirar de frente esa sensación de inadecuación, esa inseguridad que tantas veces paraliza nuestras acciones y nos impide reconocer nuestro verdadero ser. Curiosamente, el verdadero poder transformador de esta clave genética solo parece manifestarse en tiempos de crisis colectiva. Es como si la humanidad necesitara verse forzada a enfrentarse a desafíos masivos para activar frecuencias más elevadas y trascender sus limitaciones. A lo largo de la historia, los tiempos de guerra y de grandes desafíos globales han demostrado que, ante la adversidad, los seres humanos pueden unirse como una sola entidad, trascendiendo las barreras del ego y logrando proezas casi impensables en épocas de paz. Estas crisis, aunque dolorosas, despiertan el poder oculto de la clave genética 48, permitiendo que la humanidad acceda a su potencial más alto. No es casualidad que en momentos de dificultad surjan actos de coraje, innovación y unión que parecen casi imposibles bajo circunstancias normales. Es en estos momentos críticos cuando podemos vislumbrar el verdadero alcance de lo que somos capaces de lograr como especie. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar dentro de nuestra sombra y enfrentar este miedo profundo, para que la próxima crisis nos impulse hacia el despertar colectivo? Este fenómeno pone de manifiesto, de manera profunda y sutil, la esencia de la clave genética 48, cuya naturaleza primordial está profundamente conectada con la comunión y el servicio a los demás. En su núcleo, la clave genética 48 guarda un poder ancestral que nos invita a explorar nuestras profundidades internas, buscando soluciones tanto individuales como colectivas en un momento en el que la humanidad se enfrenta a una de sus más grandes crisis, la destrucción acelerada del entorno que habitamos. Este desafío global nos obliga a mirar hacia adentro, más allá de la superficie, y extraer de nuestra alma la sabiduría y la fortaleza necesarias para hacer frente a los tiempos venideros. El potencial que encierra la clave genética 48 está cobrando fuerza en la actualidad, guiándonos hacia la necesidad de un cambio profundo. En los próximos años, será imprescindible que comprendamos a fondo la influencia que esta clave ejerce sobre nosotros,
sobre todo a través de su sombra, que tiende a limitar nuestra capacidad de reconocer nuestras propias habilidades y valor. La clave genética 48 está intrínsecamente vinculada al grupo codónico conocido como el anillo de la materia, un conjunto de códigos genéticos que rigen los ciclos de desarrollo en las etapas tempranas de nuestra vida. Es particularmente importante destacar que esta clave genética 48 se activa e imprime en nuestro ser durante el segundo septenio de nuestra vida, es decir, entre los 7 y los 14 años. Este periodo es esencial para la formación de nuestra identidad emocional, ya que es aquí donde se siembran las bases de cómo percibimos y gestionamos nuestras emociones. En esta fase, podemos comenzar a reconocer de manera precisa el origen de nuestros sentimientos de inadecuación, un patrón que suele enraizarse en experiencias tempranas y en la influencia directa de los patrones emocionales que heredamos de nuestros padres, así como del entorno social en general. Cuando comenzamos a encarnar en nuestro cuerpo astral o emocional, estos patrones emocionales se imprimen de manera silenciosa en nuestra aura, moldeando nuestra percepción de la realidad y, en particular, de nosotros mismos. Es en este momento cuando la sombra de la clave genética 48 comienza a filtrarse en nuestra genética, debilitándonos a través de una sensación profundamente enraizada de insuficiencia emocional. La transición hacia la pubertad, marcada por el despertar de nuevas emociones y la confrontación con la sexualidad, añade una capa adicional de complejidad, ya que los mensajes contradictorios de la sociedad a menudo nos dejan sin herramientas claras para navegar por esta etapa. Desafortunadamente, esta es una fase de la vida que muchos adultos no comprenden en su profundidad y delicadeza. La mayoría de los niños y adolescentes atraviesan este periodo sin el apoyo emocional adecuado, lo que puede tener consecuencias duraderas. Solo unos pocos logran emerger de este ciclo de desarrollo sin heridas emocionales significativas, lo que subraya la importancia de prestar atención a las influencias que se imprimen en nosotros durante esta etapa clave. Hasta hace relativamente poco, las emociones eran consideradas un obstáculo para la inteligencia, que se interpretaba únicamente en términos de pensamiento racional y lógico. Sin embargo, afortunadamente, el concepto de inteligencia emocional, también conocido como EQ, ha comenzado a ser cada vez más valorado y comprendido por una mayor cantidad de personas. Este cambio de paradigma nos muestra que el EQ actúa como el complemento ideal de nuestro IQ, y juntos forman un individuo equilibrado, capaz de integrar tanto la razón como el sentimiento en su toma de decisiones. Lo que muchos desconocen es que la mayoría de las personas no ha aprendido a asumir la plena responsabilidad por sus propias emociones. En lugar de ello, quedan atrapadas en el círculo vicioso de proyectar sus estados emocionales en los demás, generando conflictos y malentendidos. Este fenómeno está profundamente influido por la sombra de la clave genética 48, que es, en gran medida, responsable de crear generaciones de individuos emocionalmente analfabetos. La gestión adecuada de nuestras emociones es crucial. Si no aprendemos a enfrentar nuestros estados emocionales con ecuanimidad y una clara comprensión, nunca alcanzaremos la verdadera madurez emocional. En este sentido, la capacidad de manejar nuestras emociones con integridad es un paso esencial hacia la adultez emocional, un estado de conciencia al que muchas personas no llegan, permaneciendo atrapadas en patrones emocionales que corresponden más a la infancia. La clave genética 48 nos recuerda que la inteligencia emocional no es un lujo, sino una necesidad en el proceso de evolución individual y colectiva. Sin esta capacidad de autoobservación y gestión emocional, seguiremos repitiendo los mismos dramas, sin progresar verdaderamente hacia una existencia más consciente y conectada con el entorno y los demás. La frecuencia que emana de la sombra 48 dentro de las células de tu cuerpo se manifiesta como una profunda sensación de incertidumbre sobre el futuro y tu capacidad para enfrentarlo. Es un estado de duda constante que nos hace cuestionar si realmente estamos preparados para lo que vendrá. Cuando esta energía se combina con la sombra 21, cuyo arquetipo es el control,
ambas fuerzas se entrelazan, programando a los seres humanos para intentar controlar todos los aspectos de su vida, como una estrategia desesperada para sentirse más seguros en medio del caos. En este intento de crear una falsa realidad, nos aferramos a detalles, cronogramas y sistemas rígidos, todo bajo la ilusión de que podemos controlar el incontrolable flujo de la vida. Sin embargo, la verdadera ironía de esta situación es que ningún esquema externo puede eliminar ese miedo profundo y arraigado a la inadecuación. Este temor existencial, alimentado por la sombra 48, impulsa a las personas a manipular su entorno y a los demás, utilizando el control como un mecanismo defensivo. Nos vemos atrapados en la manipulación de nuestras propias inseguridades, y a menudo, proyectamos ese miedo sobre los demás, buscando formas de imponer un orden que nos haga sentir menos vulnerables. Este vacío interior, experimentado a nivel de la frecuencia de la sombra, nos lleva a buscar incansablemente formas de llenarlo, y una de las estrategias más comunes es la búsqueda insaciable de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no puede disipar este miedo tan profundo. El conocimiento tiene dos caras. Mientras su aspecto luminoso puede elevarse y transformarse en sabiduría, su aspecto sombrío nos arrastra a la adicción al saber, convirtiéndose en una distracción que alimenta la falsa creencia de que, si acumulamos lo suficiente, estaremos a salvo. En este sentido, el lado oscuro del conocimiento nos ofrece una sensación temporal y superficial de seguridad, pero no toca las raíces del miedo que sigue latente en lo profundo de nuestro ser. Solo cuando somos capaces de integrar el conocimiento con la sabiduría, trascendiendo la mera acumulación de datos y permitiendo que el conocimiento ilumine nuestro entendimiento interior, podemos comenzar a liberarnos del control que ejerce la sombra 48 sobre nosotros. Este es un viaje hacia el interior, donde la sabiduría emerge como una fuerza transformadora, disolviendo la ilusión del control y conectándonos con una seguridad interna más profunda y auténtica. Los seres humanos se han vuelto expertos en vender el sueño de la seguridad, y el miedo colectivo lo ha aceptado sin cuestionar. Todos los sistemas de conocimiento basados en la lógica ofrecen una promesa de seguridad. Cuanto más complejo sea el sistema, mayor será la cantidad de personas que tenderán a creer en él, como sucede frecuentemente con la ciencia moderna. El problema no radica en la ciencia en sí misma, que es una herramienta maravillosa cuando se emplea para la búsqueda genuina del espíritu de la verdad. El verdadero problema, en muchos casos, son los científicos que utilizan sus descubrimientos y teorías para inflar sus currículos personales y llenar sus propias carencias emocionales. Estas personas proyectan una ilusión de seguridad que en realidad oculta la verdadera naturaleza de las cosas, mientras fingen ofrecer una explicación completa del universo en el que habitamos. La clave genética 48 está profundamente conectada con este fenómeno, ya que en su sombra fomenta la necesidad de aferrarse al conocimiento y a los sistemas de control como mecanismos para manejar el miedo a la inadecuación. La clave genética 48 trasciende los límites de la comprensión humana, funcionando como un portal hacia el infinito. Y, ciertamente, no hay nada más abrumador para la mente humana que el concepto del infinito, que amplifica el espectro del sentimiento de inadecuación. El nombre original en chino de este arquetipo de Liqing es el pozo, una metáfora poderosa. Cuando te encuentras en un pozo, no puedes saber qué tan profundo es ni qué se oculta en su fondo. De manera similar, la sombra de la clave genética 48 actúa como un agujero negro, sin fondo ni fin, donde el miedo florece. Este miedo es primario y ancestral, relacionado con la energía de lo femenino, lo misterioso y lo desconocido. Durante la caza de brujas en la Edad Media, este miedo tomó la forma de una persecución aterradora, dando lugar a una de las expresiones más oscuras de esta sombra. De hecho, de la sombra 48 nace la paranoia que impregna la psique humana. Figuras ocultas, como hombres de negro, extraterrestres, dioses distantes o gobiernos secretos, parecen estar manipulando nuestras vidas desde las sombras.
Es el temor constante de que otro tenga acceso a un conocimiento secreto que pueda controlarnos. Sin embargo, aunque este miedo parece proyectarse hacia el mundo exterior, la verdadera fuente de terror reside dentro de nosotros. La mente humana, en su búsqueda de seguridad, externaliza este miedo para evitar enfrentarlo directamente, lanzándolo sobre personas, fenómenos y estructuras que percibimos como amenazantes. La clave genética 48 nos enseña que para liberar este miedo debemos mirar dentro de nosotros mismos, en lugar de proyectarlo hacia lo desconocido del exterior. La ciencia moderna es solo uno de los muchos ámbitos que nos ofrecen la promesa de seguridad frente a nuestros miedos más profundos. De manera similar, las religiones estructuradas, los sistemas económicos y los modelos educativos intentan generar una sensación de seguridad colectiva para las personas en nuestro planeta. Mientras las masas se mantengan ocupadas dentro de algún sistema, parece que ese miedo primordial se atenúa y pasa a un segundo plano. Sin embargo, una de las manifestaciones más evidentes de la sombra de la clave genética 48 es la constante urgencia por crear más bienestar, una búsqueda impulsada por el miedo a sentirnos inadecuados. El anillo de la materia programa a los seres humanos para que traten de escapar de ese miedo sumergiéndose en el mundo material, acumulando bienes y comodidades. Pero, por mucho que logremos rodearnos de bienestar material, nunca nos sentiremos completamente seguros, ya que ese miedo esencial está profundamente enraizado en la estructura física de nuestro ADN. Además, como parte del misterio del universo, los seres humanos enfrentamos limitaciones naturales, y hay lugares a los que la mente no está destinada a viajar. En algún momento, cada persona debe enfrentar su mayor miedo, el miedo al vacío interior. Este vacío, al que tantas veces huimos, representa el lugar en el que reside nuestra mayor incomodidad. Pero, paradójicamente, cuando finalmente reunimos el coraje suficiente para mirar dentro y saltar hacia ese abismo, descubrimos algo sorprendente. El vacío no es un lugar desolado, frío y oscuro, como nos hace creer el miedo. Al contrario, es un espacio lleno de calidez, amor, luz y maravillas. Este descubrimiento profundo revela que lo que más tememos es, en realidad, la fuente de nuestra mayor transformación y conexión con el misterio divino que nos rodea. La clave genética 48 nos empuja, a través de su sombra, a dar ese salto valiente hacia lo desconocido, solo para darnos cuenta de que el vacío es, en última instancia, el lugar donde reside la verdadera seguridad. Veamos de qué dos maneras se puede expresar esta sombra. La forma represiva es desabrida. La forma represiva de la sombra de la clave genética 48 se manifiesta en una actitud de desabrimiento, una especie de resignación ante el miedo. En la frecuencia colectiva de esta sombra, existen dos tipos de personas. Aquellas que bajan la cabeza y se rinden ante sus temores, la expresión represiva, y aquellas que proyectan esos miedos hacia el exterior, dirigiéndolos a otras personas o situaciones, la expresión reactiva. En el caso de la naturaleza represiva de la clave genética 48, esta actitud conforma una conciencia desabrida que domina a la masa colectiva. Son como ovejas que, con sus miedos enterrados profundamente, se conforman con cualquier sistema que les brinde una falsa sensación de seguridad. La mayoría de las personas en nuestro planeta encajan en esta categoría represiva. Su frecuencia vibracional es baja, y el miedo que les habita es tan profundo que ni siquiera se atreven a mirarlo de frente. En lugar de ello, se refugian en patrones fijos y predecibles, aquellos que su sociedad les ofrece como vías de escape. Es una vida de conformidad, donde se evita a toda costa cualquier enfrentamiento directo con la fuente interna de temor. Sin embargo, la vida tiene su manera de intervenir, organizando eventos en la existencia de todos que nos fuerzan a confrontar esos miedos enterrados. En estas situaciones, la opción de transformación siempre está presente, pero a menos que estos eventos desencadenen un despertar genuino,
la tendencia natural de las personas represivas será enterrar la cabeza aún más profundamente en la arena una vez que la tormenta haya pasado. Esta resistencia a enfrentar el miedo hace que su vida se vuelva desabrida, carente de vitalidad y de la posibilidad de evolucionar hacia estados de mayor conciencia y libertad. La naturaleza reactiva es desaprensiva. La naturaleza reactiva de la sombra de la clave genética 48 se expresa a través de la actitud desaprensiva, donde el miedo no se enfrenta internamente, sino que se proyecta hacia afuera, alimentando el sentido de inadecuación en los demás. En este caso, estamos ante personas cuya rabia encubre su propio miedo, incapaces de reconocerlo, y, por lo tanto, se convierten en víctimas del sistema de una manera muy diferente. Estas personas usan su conocimiento como una herramienta de manipulación, aprovechándose de los miedos ajenos mientras se ocultan tras las estructuras de poder del propio sistema. Al mantener su propio miedo a raya proyectándolo en los demás, logran amplificar el miedo colectivo con sus acciones desaprensivas. No solo perpetúan la inadecuación personal, sino que también contribuyen activamente a incrementar el nivel general de paranoia y ansiedad en la sociedad. Estas acciones refuerzan el ciclo del miedo, extendiendo una sensación de desconfianza que impregna a toda la humanidad. Este comportamiento de la naturaleza reactiva fortalece la sensación de que estamos atrapados en un sistema impersonal y manipulador, del cual parece imposible escapar. Sabemos que existen personas en posiciones de poder que, de forma desaprensiva, no tienen consideración alguna por el bienestar de los demás. Sin embargo, la incapacidad para identificar claramente a estos individuos genera una percepción de que todo el entramado social está fuera de nuestro control, alimentando una paranoia generalizada que sostiene esta sombra en la conciencia colectiva. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.